Buenos días. Estamos anticipando y comenzando otro hermoso día de domingo. Les doy la bienvenida a lo que será la prédica de la Iglesia Bautista Calvario. Y a los hermanos de nuestra iglesia les quiero repasar y volver a ver con ustedes lo que es nuestra visión 2020 para este año. Esto de meternos tanto en la palabra de Dios para que y hasta que la palabra de Dios se meta en nosotros. Ahora, quiero hacerles una pregunta esta mañana y vamos a estar viendo de Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20. Si tienen sus Biblias a mano, que busquen ese texto. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es tu meta para tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde vas? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el propósito? ¿Qué deseas lograr con tu vida? Eso me lleva a otra pregunta. O sea, que vaya pensándolo, considerándolo. Pero ahora otra pregunta que por ahí es más importante aún. Y es esta. ¿Qué es la meta de Dios para tu vida? ¿Qué es la meta de Dios para tu vida? Hay personas que dicen, yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. Bueno, sería así. Entonces toman decisiones en su vida para que sean felices o que piensan que van a ser felices como resultado. Y me imagino que todos diríamos que queremos ser felices. Nadie dice que quiere ser o vivir una vida miserable, por supuesto. Pero si vamos a las escrituras, ¿qué es la meta de Dios para tu vida? Y podemos comenzar con un texto de 1 Timoteo 2:4 que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sean salvos porque sin Jesucristo en la vida, sin la salvación que Dios nos ofrece, todos nosotros como pecadores por naturaleza, estamos condenados a la perdición eterna, al infierno eterno después de esta vida. Pero es la salvación de nuestras vidas. ¿Eso es el todo en cuanto a la meta de Dios para tu vida? La verdad es, eso es solamente el comienzo. Los Gálatas fueron salvos. Leyendo la epístola y entendiendo la historia de la fundación de las iglesias en Galacia, en el libro de los Hechos, los capítulos 13 y 14, las iglesias de Iconio, de Derbe, de Listra. Ellos fueron salvos y vinieron al conocimiento de la verdad, pero estaban en peligro de abandonar la verdad por lo que llamamos el legalismo. Y el asunto es, si el objetivo y la meta de Dios para nuestras vidas es que seamos salvos, no más, entonces el propósito de la epístola a los Gálatas no tendría por qué. Ni Dios ni el apóstol Pablo se hubieran preocupado en escribir esta carta o esta epístola. El tema es la meta de Dios para nuestras vidas es más que solamente que seamos salvos, es que acá en este texto encontramos la respuesta en el versículo 19. Vamos a leer el texto y luego llegamos a esa meta. Dice a partir del versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En ese versículo 19 encontramos la meta de Dios para nuestras vidas, y es esto: que Cristo sea formado en nosotros. Y la verdad es, no solamente acá, pero en otros varios textos, encontramos esta expresión, que Jesucristo sea formado en nuestras vidas, su carácter que llegue a ser nuestro carácter, lo que Jesucristo es en lo interno, en su corazón, en lo espiritual, llegue a ser nosotros, que otros vean en nuestras vidas a Cristo, que seamos como Él. Tenemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, ahí está, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También en 1 Corintios 11, versículo 1, el apóstol Pablo dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, de imitar a Cristo. En Efesios capítulo 4, después de explicar el propósito de los pastores y maestros evangelistas en la iglesia, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, no solamente los pastores, maestros y evangelistas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, conocimiento del Hijo de Dios, a Jesús, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, llegando a ser como Jesús en todo lo que Él es. También en Colosenses capítulo 1 leemos de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo dijo a los primeros discípulos en Mateo 4, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y luego en el capítulo 11 de Mateo, él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces la pregunta es: ¿cómo se va a ver nuestras vidas cuando Cristo sea formado en nuestras vidas, en nosotros? Gálatas capítulo 5,
Y capítulo 6 nos darán esa respuesta. Pero tenemos capítulo 4, lo demás todavía. Y hay un peligro acá en el capítulo 4, en lo que acabamos de leer, y es el de ser engañado y pensar que por medio del legalismo, y déjeme definirlo, el legalismo es pensar que por medio de cumplir con reglas y leyes, podemos ganar el favor de Dios y así crecer espiritualmente. Uno dice, pero no hay leyes que tenemos. Sí hay. La ley de Cristo. Los 10 mandamientos debemos guardar. Eso no se abolieron. Cristo dijo que no vino para abrogar o abolir la ley, sino para cumplirla. Y él lo hizo. Estamos hablando de las leyes civiles y ceremoniales que fueron dadas a Israel por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Esas leyes fueron para marcar una diferencia entre el pueblo de Dios, Israel, y todo lo demás pueblo pagano que le rodeaba. Era para legislar la vida diaria, pero nunca eran para ganar el favor de Dios. No servían para eso. El favor de Dios se llama gracia. Y el favor de Dios solamente recibimos por medio de Jesucristo. No podemos ganar el favor, no podemos ganar su gracia, es gratuita. Si intentamos ganarlo, ya estamos haciendo que sea otra cosa que sea gracia. Ya tenemos el favor de Dios hacia nosotros en Jesucristo y lo recibimos por medio de la fe. Pero si pensamos que nosotros siendo seres humanos pecaminosos, que podemos hacer algo bueno para ganar el favor de Dios, estamos totalmente equivocados. Y ese es el problema del legalismo, que por medio de cumplir con reglas o listas de leyes o diferentes prácticas que podemos así ganar el favor de Dios y crecer espiritualmente, no puede ser, no funciona, no funciona. Y ese es el peligro que el apóstol Pablo acá en este texto de Gálatas 4 advierte nuevamente. Y el asunto es, el legalismo no trae crecimiento espiritual, solamente trae esclavitud. Y para los Gálatas era igual, y como nosotros, de lo que éramos antes de conocer a Cristo. El hecho es, Dios quiere que vivamos nuestras vidas en la libertad de Jesucristo y que Jesús sea formado en nosotros. Por lo tanto, en estos versículos de Gálatas 4, versículos 8 al 20, encontramos 3 precauciones para evitar el peligro del legalismo y su engaño. 3 precauciones, como si estuviésemos manejando en la ruta y de repente vemos un cartel color amarillo al lado de la ruta. Precaución, en 10 kilómetros. No hay, el puente está bajo construcción, hay que tomar un desvío. Tomamos otros 5 minutos, 5 kilómetros más. Vemos otro cartel. Precaución. 2 kilómetros más, otra precaución. Y el desvío, pero pensamos, no, yo puedo seguir. Y llegamos a donde estaba el puente y no está. En lugar de tener que dar vuelta y volver, mejor sería hacer caso a las precauciones que Dios nos da aquí. Y la primera es esta, que reconozcamos el legalismo por lo que es. El versículo 8 nuevamente dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Antes de conocer y confiar en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, los Gálatas, y de hecho todos nosotros,
servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Y sigue diciendo en verso 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, y quiero parar allí, porque Dios es el que antes conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conocimos a Dios en un momento en tiempo, pero Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Entonces, como dice 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si te has dado cuenta de tu estado pecaminoso delante de Dios, si has reconocido que mereces la ira de Dios sobre tu vida por pecar contra Él, que has quebrantado su ley, si has reconocido esto y si te has dado vuelta de tus pecados y confiado en Cristo para salvar tu alma, para salvarte de tus pecados, entonces le has conocido. Pero como dice la palabra, Él te conoció antes. Entonces, conociendo a Dios, o más bien como dice, siendo conocido de Dios, nos lleva a la pregunta al final del verso 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Volver a los débiles y pobres rudimentos de la ley, las leyes ceremoniales y civiles, aunque eran del Antiguo Testamento dado al pueblo de Dios, volver a ellos pensando que uno puede ganar el favor de Dios es volver a la esclavitud. Y lo llaman débiles y pobres. Débiles porque solamente nos pueden mostrar nuestra condenación, pero no pueden librarnos de la condenación. Y son pobres porque no traen las inescrutables riquezas de Cristo, que solamente vienen por su gracia. No traen nada excepto la esclavitud. Y en el versículo 10 menciona específicamente qué estaban haciendo los Gálatas, cuáles eran los rudimentos, los elementos principales de la religión que estaban haciendo. Dice, guardáis, verso 10, los días, los meses, los tiempos y los años. Estaban agarrando todo lo que eran las leyes que tenían que ver con las fiestas y los días especiales de judaísmo, los días de reposo. Cuando mencionan meses, eran las celebraciones mensuales, las lunas nuevas. Los tiempos eran los festivales anuales, como la Pascua, como Pentecostés, como la fiesta de trompetas. Los años eran como el año sabático o el jubileo. El asunto es si observamos días especiales o cualquier otra práctica para ganar el favor de Dios o para ganar algún mérito espiritual, pecamos. El legalismo. Y está mal. Ahora, no quiere decir que no podemos observar días especiales, pero si lo hacemos más bien para gloriarnos en nuestro Dios, para agradarle a Él por lo que Él ha hecho. Por ejemplo, nosotros nos reunimos los domingos. ¿Por qué no los sábados, como los judíos? Porque la tradición de los primeros creyentes era de reunirse en el día de la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana. Y en Romano 14 dice él que quiere guardar el día para el Señor, que lo haga. Y el que no lo quiere hacer para el Señor, no lo hace. Pero que no estemos juzgándonos los unos a los otros. Y esto es otro tema del legalismo. Yo comienzo a levantar o formar mi lista de prácticas y cosas que yo guardo y hago, observo,
para que yo pueda así andar bien con Dios, o pienso de esa forma. ¿Están conmigo? Entonces voy cumpliendo con mi lista y pienso que ando bastante bien, aunque adentro puedo estar totalmente podrido. Y con esto entonces voy juzgando a otro porque ellos no hacen, no, ellos no practican lo que yo practico. Y es legalismo. Y es pecado. Y está mal. Y la preocupación del apóstol Pablo era tanto para los Gálatas que él expresa en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y luego en el versículo 12, él les pidió que se hicieran como él, porque él se hizo como ellos. Por ahí es un poco difícil de entender, pero dice, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Lo que quiere decir es que él mismo, el apóstol Pablo, abandonó su religión anterior del judaísmo para seguir a Jesucristo. Abandonó todos sus prejuicios anteriores y la práctica legalistas para poder predicar el evangelio a los gálatas, gentiles, paganos. Y en cierto sentido, él dice ahora, dejen sus prácticas y prejuicios de su religión anterior y no vuelvan a esas cosas, aun si sea de judaísmo, porque serán esclavizados nuevamente. Por lo tanto, que reconozcamos lo que es el legalismo, la primera precaución. Esto nos lleva a la segunda precaución, que es que recordemos la satisfacción que Cristo nos da. Al final del versículo 12 y luego de 13 a 15, leemos, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Pablo le recordó la circunstancia de su primera visita y la predicación del evangelio. Evidentemente, él estaba enfermo cuando llegó allí a la ciudad de Galacia. Algunos piensan que capaz era malaria. Otro piensa que capaz era un problema con sus ojos, por lo que él dice acá en el texto y luego en el capítulo 6. No estamos seguros. Pero evidentemente ellos estaban tentados a rechazar o como dice él, de despreciar y desechar a Pablo por la enfermedad que él tenía. Pero al contrario, lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice, no me despreciasteis, verso 14, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Es porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ellos se hubieran sacrificado sus propios ojos, según lo que dice, si fuese posible. Pero él pregunta, ¿dónde está esa satisfacción? Literalmente esa bienaventuranza, esa alegría, ese gozo que experimentaban cuando recién se convirtieron a Cristo, cuando recién dejaron la esclavitud a la religión anterior, a lo que era de adorar a ídolos, de poner a sí mismo como primero. ¿Qué pasó con todo esto? Esa satisfacción, ese gozo. Está preguntándoles o está amonestándoles acá. Recuerden esa satisfacción. Para evitar el legalismo, debemos recordar la satisfacción, el gozo y el hecho de ser bienaventurados que experimentamos cuando dimos
nuestras vidas a Jesucristo. Debemos reconocer el legalismo por lo que es, recordar la satisfacción que Cristo nos da, y ahora en los versículos 16 al 20, que rechacemos a los que quieren apartarnos de la libertad en Cristo. Aquí en los versículos 16 al 20, vemos varias características de los falsos maestros. Primero, Pablo no dice esto es característica A, B, C, no lo hace de esa manera. Pero miren lo que él dice. Después de expresar y amonestar y darles esa precaución, él le dice en el versículo 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? A veces la verdad duele. Y por eso siempre debemos buscar hablar la verdad en amor. Y lo ha hecho. Pero al decir la verdad, a veces la persona reacciona mal y no quiere seguir escuchando o no quiere seguir. Y esto es una característica de los falsos maestros. Ellos no dicen la verdad del evangelio, sino un evangelio pervertido. Y esto es lo que el apóstol Pablo expresó en el capítulo 1, cuando les hizo la pregunta, ¿cómo es que podían seguir a un evangelio, otro evangelio? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y son esos falsos maestros que están en el enfoque acá porque estaban intentando sacar a los seguidores de Jesucristo, a los cuales Pablo había predicado el evangelio, y ahora estaban tratando de arrancarle de seguir a Cristo para que siguieran a ellos mismos. Y esto es otra característica. Quieren que la gente siga a ellos y no a Cristo y no a la verdad de la palabra de Dios. Dice en el versículo 17, pues, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Tienen celo, tienen el deseo de que ellos les sigan a ellos. Quieren apartarles de la verdad. Y esto es otra característica. Quieren apartar a la gente de seguir a otros y de seguir a Cristo para seguirles a ellos mismos. Y como Pablo expresa en el versículo 19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto falso, su meta no es que Cristo sea formado en la vida de sus seguidores, su meta es otra. Puede ser la meta de sacar plata de la gente, como es tan común hoy día entre las iglesias que se llaman evangélicas. Sea lo que sea la meta, si no es que Cristo sea formado en las vidas de las personas convertidas, entonces está mal. Si yo como pastor, si mi meta es que me sigan a mí, no lo hagan. Esto estaría totalmente en lo malo. Debemos entender que la meta que Dios quiere para nosotros y la meta que nosotros deberíamos también tener y querer para nuestras vidas es esta, de que Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, otra vez que escuchemos las tres precauciones, que reconozcamos el legalismo por lo que es esclavitud. No ganamos el favor de Dios por cumplir con reglas, con listas de leyes, con prácticas. Ya tenemos el favor de Dios. Y como se ha expresado y como se va a expresar más en la epístola a los Gálatas, vivamos por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, no por cumplir reglas. Que reconozcamos que el legalismo nada más es nada más que esclavitud.
Segundo, que recordemos la satisfacción que Cristo nos da. Jesucristo mandó un mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y dijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta es la idea. La satisfacción que Cristo nos da no encontramos por cumplir rigurosamente lista de leyes y reglas. Solamente esclavitud viene. Y que rechacemos a los que quieren apartarnos de la verdad en Cristo. Me hace acordar, hace muchos años atrás, una familia se convirtió a Cristo y nos contó que un par de semanas después pasaron por la puerta de su casa algunas personas de otra iglesia. Comenzaron a hablar con ellos. Y la señora de esta familia dijo a los que vinieron a la puerta que recién se habían convertido a Cristo y que estaban yendo y congregándose en nuestra iglesia. Y esta gente que llegó a la puerta dijo, ay, qué lástima, porque si vienen a nuestra iglesia no les prohibimos de nada. Interesante. Quieren agarrar personas ya convertidos y arrastrar. No. Que rechacemos a los que quieren apartarnos de la libertad en Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. Esta es la meta de Dios para tu vida y mi vida. Debe ser nuestra meta también. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra tan clara que expresa aquí tu meta, lo que tú deseas lograr en nuestras vidas. Primero, que seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad, con fines de que Cristo sea formado en nosotros. Pedimos que logres esta meta cada vez más, cada día que pase, cada vez más en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos. Amén. Hermanos, espero que pasen bien el día. Antes de este mensaje, ayer yo puse en la misma página de Facebook un video gráfico de un resumen de la epístola a los Gálatas. Entonces les animo que lo miren. Es más o menos 10 minutos en forma gráfica y lo explica muy, pero muy bien. Un hermano hace un par de meses atrás me mostró ese video, por eso lo puse. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a seguir con Gálatas 4, los versículos 21 hasta el 30, que explica la alegoría entre Agar y Sara del Antiguo Testamento. Al leerlo por ahí, un poco confuso, pero es fascinante todo lo que se revela acá. Quiero animarle que sigan aprendiendo de memoria los pasajes que hemos propuesto. Y este versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que el Señor lo bendiga y anime. Los quiero, los amo. Nos vemos.